le preguntaba, ¿ganó el gobierno esta batalla que los devaluadores prácticamente le exigían desde la tapa de algunos diarios, devalúe, cambie de ministro, sí. o todavía está...? No, yo creo que ese tiempo lo superamos. Ahí hubo una batalla mediática y una batalla en los mercados. Nosotros pudimos contener la presión sobre los mercados, actuando directamente. Actuamos sobre el CCL y empezó allí una baja sostenida que dura hasta el día de hoy. Había también una presión mediática, que era la que decía que a Guzmán le había dado 15 días para que resolviera el problema, que si no lo resolvía lo iba a echar, y que lo que estaba en discusión era quién devaluaba, si Guzmán o el que viniera detrás. Y todo eso nosotros, como estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, bueno, le pusimos el pecho a las balas y allí fuimos, y lo fuimos resolviendo. Ahora, lo que yo decía es que yo creo que vamos a lograr una plena estabilidad en cuanto tengamos el acuerdo con el fondo. ¿Y cómo viene eso? Viene muy bien, viene muy bien. Lo que pasa es que... Ya nos hemos olvidado que ustedes arreglaron el problema que también le dejó Macri frente a los bonistas y a los acreedores externos. Así ¿no? es. Que eso fue también una dura puja desde del propio 10 de diciembre que usted asumió, que cuando yo hablo con muchos presidentes de otros lugares del mundo, y ellos están muy impresionados que hayamos podido arreglar el problema de la deuda en el medio de la pandemia. Somos casi un caso único. Y aquí en la Argentina pasó casi inadvertido, porque además quieren hacerlo pasar inadvertido. Pero, Gustavo, nosotros, para que la gente entienda, cuando yo escucho toda esta discusión de dónde está el ajuste que estamos haciendo, y empiezan a discutirnos si el ajuste es sobre los jubilados. Miren, yo prometí que el ajuste no lo iban a pagar los que estaban en peor situación. Y que tal vez el ajuste lo iban a pagar los que debían pagarlo. Cuando ustedes miran el presupuesto del año que viene, ustedes van a ver que la inversión pública se multiplica por 2. Crece la inversión en salud, crece la inversión en educación, crece la inversión en ciencia y tecnología. ¿Cuál es la única barra que baja? Los intereses de la deuda. ¿Cuánto deberíamos pagar el año que viene? Los que dicen que nosotros ajustamos, esa es la deuda que nos dejaron ellos. El año que viene deberíamos pagar 12.500 millones de dólares. Esos recursos los vamos a destinar al crecimiento, al desarrollo. Este año debimos haber pagado 7.000 millones de dólares. Cuando preguntan dónde está lo que nosotros usamos, bueno, ahí está, lo pusimos en el IFE, en la tarjeta alimentar, en el ATP, ahí está el dinero que nosotros usamos. Nosotros, con el fondo, lo que estamos discutiendo es algunos puntos que son complejos. Por ejemplo, el tema inflacionario. El tema inflacionario nos preocupa a nosotros. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal a nosotros nos preocupa. Y nosotros tenemos que ir bajándolo paulatinamente para que no se convierta esto en un costo que tengan que pagar los sectores más débiles. Este debate lo estamos teniendo con el fondo, y es un debate franco, y es un debate honesto, pero nosotros no queremos comprometernos a hacer cosas que no podemos cumplir. Por ejemplo, hablamos de la inflación, y se quejan de la inflación los que nos dejaron 58 puntos de inflación. Que va a ser 20 puntos menos prácticamente. Más o menos, más de 20 puntos, más de 20 puntos. Ahora, es cierto, todavía tenemos una inflación alta, del orden del 34%. ¿Qué estamos previendo para el año que viene? Bajar 5 puntos la inflación. Y el objetivo que queremos es ir bajando de a 5 puntos la inflación año tras año, porque la inflación subirla es una pavada, bajarla es dificilísima. Exacto. Es dificilísima. Y eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Santiago hoy estuvo trabajando, Santiago Cafiero estuvo trabajando con Guzmán hoy toda la tarde para organizar un sistema de ver cómo los precios no se nos desmadran el año que viene. En un momento, además, donde la situación es muy compleja, porque llevamos mucho tiempo sin aumentar tarifas de luz y de gas, se nos quejan las telecomunicaciones porque quieren aumentar para los celulares, para la televisión por cable, para internet. Exacto. Pero el peor problema que tenemos es que los alimentos
el precio internacional de los alimentos tiende a subir de un modo importante. Y ese aumento de los precios internacionales de los alimentos terminan repercutiendo en el mercado interno sin razón. Y ahí tenemos que hacer un acuerdo con los productores de alimentos, para que esto no nos pase, porque los productores de alimentos producen en pesos, pagan sueldos en pesos, no tiene nada que ver cómo varía eso y cómo varían en términos de dólar. No tiene nada que ver. Y eso tenemos que trabajarlo. Para nosotros la inflación es un problema a atender, es un problema a resolver. Recuerdo que en toda la pandemia, con todo lo que hicimos, hemos bajado más de 20 puntos la inflación en relación a lo que heredamos el año pasado. Ahora, ¿cómo esto es importante lo que usted marca? Porque el tema precios, yo le decía a usted, ¿no? Es lo que diariamente escuchamos, que la gente se queja mucho, ¿no? De cómo aumenta el precio de la carne ahora. Y claro, y yo le presto... Se han hecho los acuerdos para que estos cortes más populares... No, y yo lo que le pedí a Culfas es que, por favor, involucremos más cortes, no solamente 3 cortes. Claro. Porque nosotros en el año 2007 hicimos un acuerdo con los productores de carne y logramos que alrededor de 11 o 14 cortes, no me acuerdo cuánto eran, entraran en un sistema de precios cuidados y en todo caso los cortes premium, el lomo y demás, bueno, eso sí... Lo que pasa es que se está viendo mucho, me parece, para exportar, ¿no? No, claro, es que bueno, es que los precios de los alimentos están creciendo significativamente afuera. Ahora, ¿este acuerdo se puede alcanzar o porque también no, este acuerdo uno supone debemos, que el año próximo habrá recuperación del salario? Este acuerdo debemos alcanzarlo. Nosotros queremos que el año que viene el salario se recomponga en términos reales alrededor de 4 puntos. Ese es el objetivo que nos hemos fijado. Es decir, tratar de que cuando termine el año se cobren 4 puntos más que la inflación, que eso pueda llegar a todos. Tenemos que recomponer el ingreso de los jubilados y eso mismo tenemos que lograrlo con los jubilados. Con los jubilados tenemos el problema además que tenemos que hacerlo en un escenario de déficit fiscal de 4,5 puntos, que es lo que estamos proyectando para el año que viene. Pero bueno, el objetivo es que empecemos a distribuir de otro modo. Bueno, ahí está la puja redistributiva. Claro, claro, y que en verdad la inflación tiene más que ver con esa puja redistributiva que con otra cosa. ¿Habrá bono para los jubilados o queda el 5% que ustedes han dado para del mes de diciembre? Estamos viendo cómo evoluciona un poco y cómo terminamos el año. Y más sobre el fin del año vamos a ver qué podemos hacer. Lo están analizando. Lo estamos viendo. Ahí también hay otro que le traslado muchas cuestiones que diariamente nos hacen. Este grupo de personas entre 50 y 60 años que quedaron desocupados, que no les alcanza para la jubilación, que no tienen acceso o no tuvieron acceso al IFE, ¿se puede eso, lo están analizando, alguna moratoria nosotros anticipada? tenemos que buscarle una solución a esa gente. Ya le encontramos solución en época de Néstor y en época de Cristina. Muchos nos acusaron de que eso era un dispendio de los recursos fiscales. Pero bueno, son argentinos. Pero la realidad es que son argentinos que están quedando a la deriva, que no consiguen trabajo por su edad y que perdieron su trabajo en el medio de esta crisis de la pandemia. Lo que no vamos a dejar nosotros es abandonado a nadie, eso no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque yo insisto, mi primera obligación es con los que peor están. Esa gente está entre los que peor están, porque quedaron a la deriva en un mundo dado vuelta. Y esa gente quiere auxiliarla y tenderle una mano. Y el secreto es ver cómo subimos al escenario de lo público, al escenario nacional, al escenario social, a todos los que han quedado hundidos en el pozo de la pobreza. Ahí recién usted tocaba otro tema que fue también parte del conflicto con algún grupo mediático, que fue, bueno, cuando se declararon servicios esenciales, servicios públicos, congelaron las tarifas de televisión por cable, internet y el servicio de celular. ¿Se va a poder ampliar a empresas que no participan ahora, que podrían prestar estos servicios? En verdad yo lo que busqué con esa decisión es mejorar la competencia. Pues una competencia muy cerrada, ¿no? ¿Y miren, lo logró? Y estamos intentándolo. Estamos ahora buscando la reglamentación que podamos reglamentar esa ley y que... Porque tenemos entendido que hay operadores o otras empresas internacionales que podrían prestar, que lo prestan al servicio en punto, pero que en la capital federal no ingresan porque el monopolio de una o dos empresas no le permite. Nosotros tenemos diferentes realidades. El otro día hablando con uno de los representantes de una de estas empresas, me decía que los celulares no pueden ser servicios públicos.
Entonces yo le explicaba, escúchame, la telefonía fija, ¿qué tiene que ser? No, la telefonía pública es un servicio público. Pero la telefonía fija, perdón, La telefonía fija. es un servicio público, me dice él. Pero si la telefonía fija es un servicio público, que ha caído en desuso, porque todo el mundo tiene celulares, total. ¿cómo los celulares no van a ser un servicio público? Esto es lo inexplicable, absolutamente inexplicable. Aún así, en la telefonía celular, la verdad es que hay una competencia bastante razonable. O sea, es un mercado dividido entre tres grandes actores. No doy marcas, pero son entre tres grandes actores. El problema aparece con con el cable, por un lado, y con la banda ancha de Internet por el otro. Porque ahí hay situaciones de posiciones dominantes muy claras. Y hay trampitas, qué sé yo. Están los que han distribuido el cable por postes y que han conseguido estas empresas que los municipios dispongan que los nuevos operadores tienen que hacerlo, la distribución del cable subterráneo. Eso cuesta 60 veces más la inversión. Yo lo que busco es que seamos parejos para todos. Si uno puede hacerlo aéreo, todos pueden hacerlo aéreo. Y si no, lo tienen que hacer todos subterráneo. Y lo que busco es que el dueño de los postes haga lo que hacen en todo el mundo, le alquilen sus postes a sus competidores. O sea, cobra un adicional por alquilar los postes y permite que sus competidores por esos postes pasen los cables. Porque yo lo que me doy cuenta es que hay lugares donde el dueño de esos postes no permite acceder a sus competidores. Sí, no. Y entonces allí la competencia desaparece. Claro. Entonces yo lo que busco es que la competencia allí se libre realmente y que se compita. Recién marcaba, bueno, un tema que va a ser, creo, el tema del 2021. ¿Tienen definido ya el esquema de cómo va a ser los aumentos tarifarios para los servicios públicos? Estamos trabajando en eso. No quiero anticipar mucho, pero lo que creo yo sí... Miren, desde Néstor en adelante, también lo intentó Cristina, nosotros siempre quisimos diferenciar tarifas, porque no todo el universo de usuarios es igual. Hay gente que necesita los servicios y están en condiciones de mucha precariedad para poder pagar esos servicios. Hay un universo de gente mayor, que son sectores medios, que pueden pagar una tarifa razonable, que se ajuste razonablemente, no una tarifa dolarizada como la que estaba. Y hay gente que puede pagar la tarifa plena, porque tiene muchos recursos, porque viven en casas muy grandes, porque esas casas demandan mucha energía. Nosotros no podíamos discriminar, porque no había criterios de discriminación objetivos. Venía alguien y decía, no, discriminemos por la zona. Entonces, el que vive en el Bajo Flores paga una tarifa social y el que vive en Palermo paga una tarifa plena. Pero en Palermo está lleno de departamentos de un ambiente, Totalmente. de gente de clase media, claro, que vive de un sueldo. Pagar, exacto. Bueno, entonces, si no podemos hacerlo por distribución geográfica, hagámoslo por consumo. Pero la verdad es que los barrios más pobres consumen en invierno mucha energía eléctrica, porque es la forma que tienen de calentar los ambientes. Entonces, lo que ahora tenemos, gracias a la pandemia, es que hemos podido conocer quién es quién. Y ya sabemos quiénes son los que reciben planes, quiénes están en una situación de debilidad económica. Sabemos quiénes son los que viven de un sueldo, porque la ATP nos permitió conocerlos. Exacto. Y podemos saber cuáles son los ingresos que tienen. Y sabemos quiénes son las grandes fortunas y los que pueden pagar una tarifa plena. Yo lo que le he pedido a los órganos de control que están trabajando en las tarifas, que tengan en cuenta estas realidades, porque yo creo que a la tarifa social el Estado debe seguir subsidiándolos. A esa gente hay que seguir subsidiándolos. Creo que hay un grupo de la Argentina que puede pagar una tarifa que crezca más o menos siguiendo el costo de la vida. Y creo que hay un sector de la sociedad que puede pagar la tarifa plena. Yo viví siempre en Puerto Madero. El otro día pasé por Puerto Madero para buscar las facturas, las cosas. Tiene que pagar. Claro, pero... Alguien tiene que pagar. Claro, y pasé yo a buscarlas y todavía me llamó la atención porque todavía tengo en las facturas tarifas subsidiadas por el Estado Nacional. Aparecen. Puerto Madero estoy. Yo mismo digo, pero ¿cómo estoy haciendo esto? Entonces,
Eso hay que corregirlo. ¿No renunció al subsidio en su No, momento? no, yo nunca, no, yo no renuncié, yo no renuncié. Yo renuncié al subsidio en su momento. Yo no renuncié, no. Entonces, eso se está analizando qué esquema en base a el ingreso de cada Claro, familia. ver que tengamos tarifas que podamos pagar y que tampoco se convierta en una desmesura y que tampoco se convierta en un festival de ganancias de las empresas, que fue lo que pasó en los últimos años, porque la tarifa dolarizada permitió eso, que esas empresas ganaran alocadamente sumas cuantiosas. Vuelvo al tema precio. ¿Va a reglamentar la ley de góndolas que viene un poco Está demorada? para salir. Ya está Una buena reglamentada, noticia ya eso. está reglamentada. Porque eso también va a ayudar a que bajen los precios a la competencia. Miren, les voy a contar un secreto. El fin de semana vi un tuit que decía, ¿para qué hicimos la ley de góndolas? Y lo miré y dije, ¿dónde está el tema de la ley de góndolas? Y lo llamé a Culfas. Y dije, ¿qué pasó con la ley de góndolas? ¿Por qué? En la vorágine se me quedó la ley de góndolas. Y me dijo, no, ya lo tiene, legal y técnica. Y hoy hablé con Vilma. Y Vilma efectivamente ya lo tiene para darle la última lectura. Los próximos días. Se reglamenta y porque sale. eso es un punto fundamental No, es muy para la importante. competencia y para el acceso a marcas. Y claro, y favorecer a marcas que quedan como retraídas y favorecerlos a que se expongan y Y compitan también la realmente. economía popular que está Claro, haciendo muchas cosas y muy Igual buenos es que productos. hay muchas pequeñas empresas que hacen mermeladas, dulces, Totalmente, y que son de muy comidas, buena producción. que lo que no tienen es el acceso a la góndola. Ahora, bueno, vamos a permitirle que compitan. ¿Ha vuelto a hablar con Horacio Rodríguez Larreta? No, hace un tiempo que no hablo. ¿Están cortados los puentes? No, yo no corto puentes con nadie. Yo no corto puentes con nadie. Tenemos una diferencia en el punto que donde apareció la diferencia. A mí me llama la atención que él se queje porque le sacamos ese punto de coparticipación. Porque honestamente se lo dije antes de ser presidente, que ese punto... Sí, el otro día en el programa repasábamos todas las tapas de los diarios que de octubre del año pasado a esta fecha se venía hablando del tema. Antes de ser presidente le dije, nosotros vamos a sacarte ese punto, o ese punto se lo llevaron indebidamente. Y es verdad, un día tuve que recurrir intempestivamente a sacárselo. Pero después lo hablé y le expliqué cuáles eran las condiciones y por qué tuve que hacerlo. Y bueno, después él planteó una demanda, pidió una medida cautelar y nosotros lo que hicimos es que una ley legitime lo que hicimos. Que fue aprobada hoy por el Que Senado fue de la aprobada Nación. por el Senado hoy. Ahora, cuando yo le escucho a Horacio decir que ahora por culpa del gobierno nacional Buenos Aires va a tener menos escuelas, menos jardines, menos plazas, menos hospitales, si va a tener menos de todo esto es que ese dinero no iba para la seguridad, iba para otra cosa. Y ese dinero se suponía que se le había pasado para que pague la seguridad de Buenos Aires, que es un tema además que algún día las provincias tendrán que plantearse por qué los correntinos se pagan su seguridad y los porteños se lo paga el Estado Nacional. Ahora, yo no quiero seguir ahondando en las diferencias. Lo que quiero es un gesto de honestidad intelectual. La verdad es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería estar agradecido que no le esté reclamando los 4 años que se llevaron indebidamente a instancias de una concesión graciosa de Macri. Obviamente no le voy a reclamar ese pasado, porque le generaría un caos fiscal, pero por favor. Hoy, ¿cómo siente que es la oposición que tiene mayoritariamente? ¿Es No, una no, oposición yo- salvaje, yo- irracional? No, yo lo que ¿Se ha siento- mejorado con algunos núcleos de esa oposición la relación? Yo siento que con los gobernadores podemos seguir trabajando juntos y trabajamos bien. Y esto lo incluye Horacio Rodríguez Larreta. Creo que podemos seguir trabajando bien. Creo que en el Congreso hay como una actitud de mayores rispideces, donde hay una propuesta más confrontativa y que tiene que ver con que no gobiernan. Y entonces creen que la mejor forma de hacer política está en obstruir. Bueno, no sé, eso lo terminará juzgando la ¿Cómo gente cuando definiría vengan este las primer elecciones. año de su gobierno? Yo tengo que ser franco, yo estoy muy satisfecho de lo que hicimos, porque la verdad fuimos unos guerreros contra la adversidad. Nos tocó el peor escenario. Y la verdad cuando uno revisa que terminamos el año y la gente nos acompañó y la gente fue consciente de la dimensión del problema y pudimos llevar salud a todo el que nos reclamó atención sanitaria
y no hemos tenido un solo episodio de saqueos, de levantamientos sociales. Hace 2 semanas atrás, Juan Carr era su cumpleaños y me invitó a su casa a comer con su familia. Y fui a comer con él. Y él me decía, nunca vi tanta asistencia del Estado en mi vida hacia los sectores. Por eso a veces no se entiende algunos reclamos de grupos sociales que son afines al gobierno, pero que pareciera que no admiten no los entiendo, esto, ¿no? No los tienen con nosotros la severidad que no tuvieron con otros. Pero además, la verdad es que yo no he hecho nada excepcional, he hecho lo que debía hacer, que es garantizar que todos los argentinos tengan comida. Y es garantizar que todos los argentinos tengan recursos para llegar al alimento. Yo hice lo que debía hacer, no pretendo ningún reconocimiento especial, pero lo hice en un contexto de extrema dificultad. Lo hicimos en un contexto de extrema dificultad. Presidente, le agradezco realmente, ha sido gracias, muy Gustavo. interesante la nota, con muchos puntos que han sido clarificadores, como yo digo, para este año y bueno, para lo que viene. Así que muchas gracias. Gracias. Y le agradezco que todas las oportunidades que le pedimos podemos compartir largamente este momento. Siempre estoy dispuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hacemos la pausa y seguimos con Juan y David Cufré de Estudios.